Jeremías, entonces, parte 2, continuando con este tema. Jeremías parte 2, había quedado como compromiso leer los capítulos de Jeremías, del libro de Jeremías, del 11 al 20. Este tema, entonces, tiene como título Los juicios de Dios. Jeremías, segunda parte, los juicios de Dios. Jeremías, vamos a leer Jeremías capítulo 11, versículos del 1 al 5. Jeremías 11, del 1 al 5. ¿Cómo dice ahí? Y palabra que vino de Jehová a Jeremías diciendo: Oíd las palabras de este pacto, y hablad a todo varón de Judá y a todo morador de Jerusalén, y le dirás tú: Así dijo Jehová, Dios de Israel: Maldito el varón que no obedeciere las palabras de este pacto, el cual mandé a vuestros padres el día que los saqué de la tierra de Egipto, del horno de hierro, diciéndoles: Oíd mi voz y cumplid mis palabras, conforme a todo lo que os mando, y me seréis por pueblo, y yo seré a vosotros por Dios, para que confirme el juramento que hice a vuestros padres, que les daría la tierra que fluye leche y miel, como en este día. Y respondí y dije: Amén, oh Jehová. El Señor había hablado acerca de esta palabra y Dios dijo: mire, los antepasados me habían fallado, sus padres, sus antepasados me habían fallado, y yo les dije que debían guardar el pacto. Y ellos fallaron. Ahora ustedes, vuelvo y les digo a ustedes también, guarden el pacto, pero ustedes me han fallado. O sea que está hablando el Señor de que no es algo que de repente Él decidió castigar a Judá, castigar a Jerusalén, así porque sí. Jeremías comenzó su actividad profética, Dios empezó a darle mensajes en el año 627 a.C. Y durante todo ese tiempo, desde el año 627 hasta el año 587, que fue el exilio a Babilonia, transcurrieron 40 años. Estuvo este hombre desde los 16, 17 años profetizándole al pueblo de Dios, profetizándole a la nación de Israel durante 40 años. 40 años diciendo Dios a la gente: arrepiéntase. 40 años. ¿Se da cuenta? 40 años diciéndole Dios a la gente: arrepiéntanse. Es a lo que es Dios rogándole a una persona 40 años. Advirtiéndole a alguien que se arrepienta o si no viene destrucción. 40 años. Eso fue lo que pasó. Entonces, si alguien me dice a mí que Dios es injusto solamente porque castigó a su pueblo, pues entonces parece que no hubiera leído la Biblia. 40 años es mucho para esperar que una persona cambie. Sin embargo, Dios esperó 40 años. Estamos hablando de 2 y 3 generaciones. O sea, hubo personas que murieron y murieron rebeldes. Imagínense. Es más, antes de Jeremías, fueron más de 40 años, porque antes de Jeremías, Dios había hablado a través de otros profetas, desde mucho antes. Después de 40 años, se ejecuta un juicio. Jeremías 15, versículos del 1 al 4. Me dijo Jehová: Si Moisés y Samuel se pusieran delante de mí, no estaría mi voluntad con este pueblo. Échalos de mi presencia y salgan. Y si te preguntaren: ¿a dónde saldremos?, les dirás: así ha dicho Jehová: el que a muerte, el que a espada, el que a hambre, y al que a cautiverio, a cautiverio. Y enviaré sobre ellos 4 géneros de castigo, dice Jehová: espada para matar, y perros para despedazar, y aves del cielo y bestias de la tierra para devorar y destruir. Y los entregaré para terror a todos los reinos de la tierra, a causa de Manasés, hijo de Ezequías, rey de Judá, por lo que hizo en Jerusalén. Porque ¿quién tendrá compasión de ti, oh Jerusalén? ¿Quién se entristecerá por tu causa? ¿O quién vendrá a preguntar por tu paz? Hasta el 4.
Entonces, la palabra del Señor está especificando allí el veredicto. Listo, ya Dios toma una determinación. Como no se arrepintieron, entonces haré esto y esto y esto. Eso es como cuando hay un juicio en un tribunal. Recuerda que está ahí el juez y entonces los abogados, están los acusados y están los testigos y se presenta un caso y se desarrolla un proceso judicial en contra de alguien. Estos son los cargos. El juez entonces da su sentencia. Listo, entonces va a ser condenado a 36 años de prisión. Va a ser condenado a cadena perpetua, va a ser condenado tal. Esos son veredictos que se dan en medio de un juicio. Entonces, ¿qué sucedió? Dios entonces lo que hizo fue tomar una decisión. Dios emitió un veredicto con respecto al pueblo de Israel. Ahí está la explicación. ¿Por qué ese veredicto? Dice la palabra que Israel era juzgado por los pecados de Manasés. Manasés fue rey de Judá y en su tiempo hizo muchas cosas malas. Segundo libro de Reyes 21, del 1 al 16, habla la palabra del Señor de qué hizo Manasés. ¿Qué fue lo que hizo Manasés? Pero no lo vamos a leer. Un momentico. Manasés fue hijo del rey Ezequías. ¿Se acuerdan de Ezequías? En un tema que estudiamos hace un tiempo, cuando hablamos sobre el verdadero sacerdocio, tomamos como ejemplo el rey Ezequías. El rey Ezequías es el ejemplo de un hombre que no le importa lo que va a pasar con sus generaciones. Acuérdense que Ezequías había invitado a Babilonia, cuando las cosas estaban bien, había invitado a Babilonia a que conociera todos los tesoros, los metió hasta en la cocina, hasta en la nevera, los metió de cabeza, los metió en todas partes. Entonces un profeta de Dios le dice a Ezequías, ¿qué has hecho? Entonces dice Ezequías, no, mostrándoles a Babilonia todo lo que tenemos para que ellos vean que nosotros no somos cualquier aparecidos por ahí, chicaneando, como dicen por ahí. Y dice, mal has hecho, has actuado mal, ahora les mostraste todo lo que hay y en un tiempo, dice el Señor, vendrán a llevarse todo. Y así fue. O sea, viendo nosotros ya en el exilio, recuerde que dice la palabra que cogieron los tesoros del templo, cogieron todo, acabaron con todo, se llevaron todo, saquearon a Israel. Pero entonces el Ezequías, ¿cuál fue la respuesta? Ah, pues bueno, mientras yo esté vivo, por lo menos habrá paz. Ah, bueno. ¿Sí me entiendes? Es que la indiferencia de Ezequías, de que no me va a tocar a mí, de que no me importa lo que pase con mis hijos. Y precisamente el hijo de Ezequías fue el punto de detonación del juicio, para que vean. El hijo de Ezequías, Manasés. ¿Te sabían que Manasés era hijo de Ezequías? Sí. Ajá. El hijo de Ezequías, Manasés, fue el detonante. Mejor dicho, llegó y oprimió el botón de la dinamita para que explote, mejor dicho. Y así que a Ezequías no le importaba qué pasara con sus hijos. En ese tema del verdadero sacerdocio, nosotros estudiamos hace un tiempo la responsabilidad que tienen los padres con sus hijos. No es que, ay no, yo vivo y yo paso bueno y yo hago lo que me dé la gana y no va a pasar nada y yo me muero y verán qué hacen conmigo. No, hay que pensar que somos responsables de generaciones. Por la indiferencia de Ezequías, Dios por la indiferencia de Ezequías, Dios trajo juicio sobre Judá por causa de lo que hizo el hijo. ¿Qué hizo el hijo? Es que yo creo que Ezequías nunca le leyó la escritura al hijo. Yo creo que si Ezequías hubiera estado viviendo en este tiempo, nunca hubiera llevado al culto, así sea las malas, a su hijo, de las orejas. Que los muchachos no, ay, es que mi muchachito, mi niño es que él no quiere, él se enoja cuando yo lo voy a llevar a la iglesia. No, ¿cuál se enoja? Venga a ver. Usted no se manda. Cuando tenga 18, pague el arriendo, los servicios y usted mismo se compre su comida, ese día sí se manda, ese día si quiere no vuelva al culto. Pero mientras esté sujeto a las reglas de la casa, ¿sí o no? Así tiene que ser, porque entonces, si no hacemos respetar la autoridad de Dios en la casa, por eso mora la rebeldía en los hogares. Y un muchacho rebelde, a los 5, bueno, uno le pega un correazo, pero a los 14, a los 15 y 16, antes le quiere pegar es a la mamá o al papá. Ya la cosa es más complicada. Entonces, Manasés
el hijito de Ezequías. Mire que Ezequías hizo algo. Ezequías mandó a quitar los altares paganos que tenían en los lugares altos. Ezequías trajo, porque Ezequías amaba al Señor en cierta manera y él obedecía la ley de Dios y fue un rey. Durante el tiempo que él fue rey, hizo algunas cosas. Él hacía conforme la voluntad de Dios y él quitó unos altares. Pero se murió ese hombre y el hijo empezó a poner otra vez los altares. ¿Qué pasa ahí? O sea, yo puedo pensar, yo dije, bueno, aquí viene una persona y uno lo ve entregado a Dios y viene y ayuna y ora y viene al culto y no falta a los ayunos, a las vigilias y está ahí permanente. Pero el hijo de él es bien perversito. ¿Qué está pasando ahí? Porque ese muchachito es tan rebelde, tan contumaz y se burla del evangelio y que no cree en Dios. Ahí está pasando algo. Ahí pasó algo. Cuando nosotros vemos los pecados de Manasés, nos estamos dando cuenta de cómo fue la paternidad de Ezequías. Porque todo eso parte de los padres, ¿sí o no? Todo eso parte de los padres. Les voy a decir en resumen. En segundo del libro de Reyes 21 del 1 al 16 empieza a nombrar los pecados de Manasés, hijo de Ezequías. Entonces le voy a leer la listica, como si fuera la lista del mercado. Póngale cuidado. Construyó santuarios en las colinas, los que el papá había derribado, y él los volvió a construir. Mire hasta qué punto respetaba al papá. Edificó altares a Baal y postes de Acera, la diosa madre. Se entregó a la astrología. Tenía astrólogos que consultaban los astros y que qué va a pasar mañana y que qué dice. De ahí acuérdese que esas prácticas de los horóscopos, los signos del zodiaco, eso es diabólico. Eso no es de Dios, porque el que determina el destino del ser humano es Dios y no una estrella. Una estrella simplemente es la creación de Dios, amén. ¿Qué más hizo Manasés? Estableció ídolos en el templo del Señor. Estableció ídolos en el templo del Señor, estableció altares en adoración a los astros. ¿Sí ve? Estableció altares en adoración a los astros en el atrio del templo. Ustedes alcanzan a imaginar cómo era el templo del Señor en el tiempo de Manasés. Lleno de altares, de muñecos, de chuchos, lleno de porquerías, derramamientos de sangres de animales y seres humanos, porque mire lo que sigue diciendo acá. Sacrificó a su hijo a los ídolos. Tenía un altar específico donde sacrificaban niños, a los demonios que ellos adoraban. Practicaba la magia, la adivinación y consulta de médiums y de brujos. Los médiums, ¿usted sabe qué es un médium? Es ese personaje que entra en trance y empieza a consultar en el mundo de los muertos supuestamente espíritus de los que fallecieron y blanquean los ojos y empiezan a adoptar la voz supuestamente del que murió. Eso es diabólico. ¿Usted sabía que eso es del diablo? El espiritismo, la consulta a los muertos, eso es diabólico. Y Manasés tenía sus médium de cabecera, sus consejeros magos, adivinos, brujos. Eso era lo que tenía Manasés. Manasés no tenía profetas de Jehová en la corte real que lo aconsejaran, que lo ayudaran. Él buscaba ver a quién, al brujo. Es tremendo ver un hombre que en el tiempo de su niñez, porque Manasés fue niño, ¿qué le formó Ezequías a Manasés? También dice aquí, construyó una estatua de la diosa madre dentro del templo del Señor. O sea, lo más ofensivo. Acera. Eso vamos a estudiarlo más adelante en la reina del cielo. La diosa madre es una deidad femenina que se adora, que en estas culturas occidentales le pusieron el nombre de María. Y eso viene desde Roma, desde Italia. Pero esa no es ninguna María, eso es Acera. Solo que le ponen supuestamente la apariencia ni de María, porque es que nadie sabe cómo era, si era mona, crespa, lacia, pelinegrita, nariz de ollet, nadie sabe cómo era María. Nadie sabe cómo era. Es que eso es lo más tremendo. La Biblia nunca habla de la apariencia física. Y les digo una cosa, ¿sabe por qué Dios nunca permitió que se estableciera la apariencia física de los personajes de la Biblia? Imagínense, si así edifican ídolos, ¿cómo fuera que hubieran dicho la apariencia?
que Jesús era rubio, mínimo todas las estatuas de Jesús eran de pelo rubio, seguro, si la Biblia le hubiera dicho. Por eso Dios no se centraba en que se especificara la apariencia física, ni de Jesús, ni de María, ni de Pedro, ni Pablo, de nadie de esos. Porque la gente era lista ya para hacer el muñeco, de una. Cosa tremenda eso. Y es más, mire, poner la estatua de esa diosa madre, una abominación a Dios, es una cosa bien ofensiva al Señor, y se la pone preciso en el templo del Señor. Eso es como si un hombre, mire, eso es como si un hombre le pusiera en la mesa principal de la sala a la esposa la foto de un amante. Es igualito. Eso es muy horrible. Imagínese la estatua de la diosa madre en el templo del Señor. Ustedes creen que el templo del Señor es un lugar donde Dios habita y le ponen la estatua de ese demonio ahí. Eso es una ofensa muy grande. Para provocarlo a ira, una imagen abominable por Dios. Viendo que ella le ha dicho que eso no lo iba a aceptar. Que eso es pecado. Manasés no le importó. Yo pregunto, ¿qué hizo Ezequías como padre? ¿Dónde estaba la autoridad como padre? No, lo dejó que se levantara a su manera. Por eso es tan importante la instrucción de los niños y por eso los niños, ay, cuando está pequeñito, ay, tan lindo como dijo la grosería, como se le escuchó de bonito. Pero ya cuando tenga 20 años, la va a hacer llorar. Si usted se ríe cuando el niño dice la grosería de bebecito de 1 año y usted se ríe, cuando tenga 20 la hace llorar. Dicen que no es muy montador. Bueno, entonces, otra cosa que hizo dentro de la lista, homicidios e injusticias, asesinatos, mató gente inocente. Usted se imagina, imagínense nomás cómo es la nación de Israel con un rey como Manasés, cómo estaría la nación y cómo contristó a Dios todo esto. La maldad de un gobernante definitivamente afecta el destino de una nación. Mire que los juicios que llegaron a Judá fue por culpa del pecado de Manasés, porque ellos representan autoridad. Ahí es donde uno analiza, ¿será que nosotros podemos votar por cualquier aparecido ahí que hable en televisión? Porque se ríe, porque le hacen mucha propaganda, porque tiene una fuerte campaña. Yo creo que nosotros, por eso, a la iglesia se le explica que uno no puede votar, venderse por un bulto de cemento, venderse por un par de tejas. No, hermano, nosotros no somos así. El proveedor de nosotros es Dios, maldito el hombre que confía en el hombre. Nosotros tenemos que ser íntegros delante de Dios. Él es el que nos da a nosotros todo. Ahora que vienen las elecciones de alcaldías locales, de gobernadores viene un ciclo de elecciones en el mes de mayo, hay que mirar por quién es realmente que se debe votar. Hay gente que llegará, yo sé que Dios nos va a dar la guianza, y no es que en las iglesias cristianas se haga proselitismo político, no, pero sí hay que mirar por quién. Otros dicen, no, la abstención. La abstención es lo más malo que uno puede hacer, porque es uno dejar, como lo que pasó con ese proyecto de la aprobación que estaban en el Congreso de la República en curso, que aprobar la adopción de niños por parte de parejas homosexuales. Entonces, si la gente no participa, si la gente no se pronuncia, la mayoría de los colombianos no están de acuerdo con eso, pero si nadie, todo el mundo es indiferente, no, yo no participo, yo no tengo nada, yo no. Entonces, claro, hay 5 pelagatos, hay 10 gatos ahí que votan por eso y representan, dizque la voluntad de la mayoría. ¿Ustedes qué piensan de eso? Y es lo mismo, el hecho de uno no votar, uno está dando opción, es para que 5 gatos escojan quién es el presidente, 5 gatos escojan quién es el gobernador. Eso es lo que uno hace cuando uno no vota. Yo no estoy de acuerdo con la abstención, con el tal voto en blanco y esas cosas, eso no. Porque entonces, porque es que si digamos que el 60% de la gente se abstiene de votar, por eso no van a hacer otras elecciones, ni por eso va a la persona que ganó, ay no, qué pesar, mira que el 60% no votaron, no, hagámosla otra vez. No lo hacen. Entonces hay que mirar por quién votamos. Dios nos está enseñando desde hace rato en su palabra que las condiciones y la relación que un gobernante tenga con Dios
afecta el destino de una nación. Si elegimos a un presidente o a un gobernador o a un alcalde que sea bien vicioso, bien marihuanero, que sea perverso, un pervertido sexual, que sea un brujo, un hechicero, alguien dado a la magia, astrólogo, así como Manasés, alguien que no respete a la mujer, que no respete el hogar, que ni siquiera sea un buen padre de sus hijos. Hay que mirar a ver por quién es que estamos votando, la integridad moral que tenga esa persona. Porque todos en campaña andan con su esposa y sus hijos y pelando las muelas por todas partes. Pero ya cuando son elegidos, ahí es donde se empieza a saber cuáles son las cuestiones. Ya mira uno, la mujer es con esa cara amargada, toda triste. Es que sí, todos los escándalos que hemos visto en la vida personal de los gobernantes, eso afecta a la nación. Eso afecta a la nación. Hay que mirar por quién votar. El pecado contamina la tierra. Lea por favor Números 35, versículo 34. Gracias. Números 35, versículo 34. Y vamos a comprender por qué el pecado contamina la tierra. Vamos a leerlo ahí en varias versiones. donde viven, donde ya también viven, porque yo, el Señor, habito entre los israelitas. La otra versión, ¿cómo dice la otra versión? No contaminéis pues la tierra donde habitáis, en medio de la cual yo habito, porque yo Jehová habito en medio de los hijos de Israel. Contaminarla no solamente se refiere, no eche basura, cuide el medio ambiente, siembre un árbol. No, está hablando, no pequen. Usted puede sembrar y reforestar todo un bosque, pero si usted en esos bosques comete perversidad y practica el paganismo y todos esos cultos que hacen a los dioses paganos, el bosque está en maldición. Así usted le siembre 20.000 árboles. Es que el problema no es medioambiental. Que bueno, hay que cuidar la tierra, claro que sí. Hay que sembrar árboles, hay que no botar basura a las calles, todo esto. Sé que así tiene que ser, porque nosotros tenemos que cuidar la creación, amén. Pero es que el problema no es solamente medioambiental. El problema no es de acciones de conservación del ecosistema, el problema aquí es el pecado. Aquí el problema es del pecado. Muchas personas han dicho que por causa del pecado y la maldad de un presidente de la República llegan inundaciones, llegan sequías, llegan problemas a las naciones, y eso es cierto. Nosotros aquí hemos vivido tiempos muy difíciles. Las cosas que se están viendo en estos años de este gobierno, a nivel climático, a nivel de la respuesta de la tierra, a nivel de la creación, han sido fatales. Nunca se había visto en Colombia las cosas que se han visto. Inundaciones, esas sequías, yo nunca había visto como lo que estaba pasando para no era el Guaviare, en el Meta, que literalmente los animales se mueren. Yo eso nunca lo había visto. O en la costa unas aves que las encontraron miles de aves tiradas al lado del mar, peces que yo eso no lo había visto, hermanos. Y yo soy de aquí y yo nunca he visto eso. O las inundaciones tan espantosas, todo lo que ha pasado, las sequías tan impresionantes. Si a mí me dicen que eso no es por el pecado de los gobernantes, es porque no leen la palabra de Dios, no conocen nada de la Biblia. Definitivamente sí tiene que ver el pecado de los gobernantes, las condiciones de vida de la gente que está en autoridad, sí afectan la tierra, sí afectan la tierra. Aún la violencia, el derramamiento de sangre, las muertes, las arremetidas de grupos alzados en armas son consecuencias de la misma maldición. Ahí lo dice la palabra del Señor y nos está enseñando. Jeremías 12:4 también habla acerca de lo que sucede con la tierra por causa del pecado. ¿Hasta cuándo estará desierta la tierra?
marchita la hierba de todo el campo, por la maldad de los que en ella moran. Faltaron los ganados y las aves, porque dijeron, no verá Dios nuestro fin. Pensaron que Dios no los estaba viendo. Si de alguien usted no se puede esconder, es de Dios. Uno de Dios no se puede esconder, Dios lo sabe todo. Pero mire, por la misma maldad, dice las sequías, habla de las sequías, habla de la escasez, las pestes. Ejemplos de eso lo que pasó en Haití, ese terremoto que devastó como a casi 300.000 personas. Eso no es así porque sí, el juicio de Dios sobre esa nación, tan dados a esa cuestión del zombicismo, del vudú, la magia negra. Eso ofende a Dios, eso es soberbia contra Dios, rebeldía contra Dios, tratando de sobrepasar los límites de las leyes espirituales, invocando demonios, pensando que los demonios, que los espíritus inmundos que vienen del inframundo pueden salvar a la gente de la ira de Dios. Eso nadie los puede salvar de la ira de Dios, nadie puede escapar de la ira de Dios. Los tsunamis, como allá ¿dónde fue? En Filipinas, en Tailandia, en todas esas zonas, los tsunamis. Mire, esas tierras en Filipinas, en Tailandia, son gente que es tremenda, adoran hasta el cucarrón, el escarabajo, lo adoran. La alimentación, la gente come cosas horribles y los rituales que practican en Filipinas, en Finlandia, eso es tremendo. Es la depravación y es el paganismo más impresionante y vienen los juicios de Dios a través de esos tsunamis, a través de todo esto. Y es más, la palabra de Dios ha profetizado que muchas partes de la tierra van a desaparecer, Hay islas que ya se desaparecieron, después de los tsunamis ya como extensiones de tierra, de las playas, de los lugares, de las costas como en Finlandia, en Tailandia, en Japón, todo eso se está reduciendo. Eso ni la tecnología, eso, olvídese, nada de eso va a poder salvar a la gente de la inminente destrucción que viene para la humanidad, viene el juicio de Dios sobre la tierra. Países de África, donde tanto golpea el hambre, las pestes, de ahí salió el ébola, de allá salió el SIDA, tantas pestes, y uno mira países donde en medio de sus rituales, teniendo los seres humanos relaciones de intimidad con animales, seres humanos con animales, y de ahí salen enfermedades venéreas espantosas. Eso es algo perverso. O sea, eso es algo perverso, eso es algo bien complicado. El hambre. Y gloria a Dios porque hay ONGs, hay organizaciones que van al África a llevarle alimento a los niños en Etiopía, en Nigeria, en Uganda, en tantos lugares. Pero es que el problema no solamente se resuelve dándole alimento a la gente en las comunidades, porque a la gente se le da alimento y se le resuelve su problema en su momento, pero si no se resuelve la situación de pecado en la nación, cuando no se resuelve la situación de pecado en un territorio, los juicios de Dios siguen golpeando. Y no es porque Dios sea malo, es porque hay una ley espiritual que Dios no puede violar. La paga del pecado es que la muerte. Dios no viola sus leyes. Dios no puede violar sus leyes. Allá en países africanos es de donde salió toda esa cultura yoruba, los orichas, los dioses. Aún en toda esa cultura de África, esa influencia que vino a Puerto Rico, a Cuba, que vino a todos esos países, aún a través de la salsa, cuando le cantan a Babalú Ayé, a Changó, le cantan a Ochun, a Yemayá. Todo eso es de la cultura yoruba, de la magia negra. Y eso lo traen de allá, esa santería, todo eso lo traen de allá de África. Eso uno se pone a ver, hermanos, tanta depravación. Es que antes Dios ha sido misericordioso. Antes es que Dios no nos ha pagado como nos merecemos, como dice en el Salmo 103. La creación sufre por causa del pecado. Génesis 3 del 17 al 18. Dice la palabra de Dios, maldita será la tierra por tu causa, espinos y cardos producirá, comerás pan con el sudor de tu frente. ¿Por qué? Si la tierra en el Edén era tan fructífera. Es más, tengo para decirles algo.
Dios en el Edén, dice la palabra de Dios, que el Señor en el Edén había puesto a Adán y a Eva. Y ellos simplemente comían, pero la tierra daba su fruto. Ellos no tenían que poner a bolear al asadón y esperar. ¿Cuántos que hay que esperar para el café? Para que llegue a su momento máximo. Un campesino me dijo que como 5 años. Que era el ciclo 3 años. Que era como el ciclo. Imagínense uno esperar 3 años para que la tierra produzca. La maldición es muy horrible. Porque en el Edén no había que esperar 3 años, ya estaban ahí. Semejantes, severas pepotas, severas frutotas. Todo hermoso, abundante, sano. No se ven las cosas de ahora, que para usted producir un tomate le tiene que echar medio bulto de fertilizante, entonces usted come más fertilizante que tomate. Y por eso tantos cánceres. Vea, la propaganda ayer que yo vi en televisión de que están recogiendo es que para la prevención del cáncer en los niños, ¿cuándo se veía eso? En tiempos pasados, la gente se preocupaba por esos temas de cáncer, pero era con los ancianitos, ¿cierto? Como la gente ya de la tercera edad. Ahora no, de los niños desde pequeñitos, ya el cuento es que del cáncer, sufriendo problemas de la tiroides, sufriendo hipertensión, es que sufriendo el corazón, los niños. Todo eso está pasando, todo esto se está dando. ¿Por qué? Porque es que la maldad ha alcanzado. O sea, ha llegado la maldad hasta un punto que la tierra ha sido contaminada y aún los productos que saca la tierra están bajo maldición. Esto no es un juego. Entonces el hombre, sabiendo que la tierra está maldita por causa del pecado, en vez de arrepentirse de pecado, ¿cuál es la solución que el hombre ha planteado? Las religiones. Y a través de las religiones promueve el culto a la tierra. Y le han llamado a la tierra en estas culturas andinas, de la región andina, la Pachamama. En otros lugares del mundo, como en Europa, ¿cierto? Le habla de la diosa madre, la fertilidad, etcétera, etcétera. Pero es la adoración a la tierra, que la tierra es una diosa, entonces la tierra hay que honrarla. Entonces los programas medioambientalistas en estas épocas están enfocados a la adoración de la tierra. Entonces, siembran un poco de árboles, pero hacen un ritual. Recogen basura de los mares, pero hacen un ritual. O sea, yo no estoy en contra del medio ambiente. El medio ambiente hay que cuidarlo, hay que cuidar la tierra. No debe ser tan mala clase y echar basura y talar árboles así porque sí, no. En la creación hay que conservarla porque Dios le dio al hombre, cuando Dios creó a los seres humanos, Dios le dio a los seres humanos una orden de que cuidara la creación. Entonces, cuando yo cuido la creación, yo estoy desobedeciendo a Dios. Yo no estoy adorando a la creación. Pero ya cuando yo me voy a pensar de que la tierra, que es mi madre, que es la que me da los frutos, no, a mí la provisión me la da Dios. La tierra simplemente es creación. El sol que da la vitamina D, simplemente es creación de Dios. Las aguas, que son las que nutren y que casi todo está hecho por agua, el agua es muy esencial y el agua hay que cuidarla, pero yo no adoro el agua. Los espíritus del agua son demonios que la gente adora y empiezan a hacer rituales en los ríos, empiezan a hacer rituales. Mira el río Nilo, que en un determinado tiempo, en épocas del año, se mete la gente sin ropa en el río Nilo, es que para limpiar sus energías y que para ser purificados por Dios. Se purifican es con el perdón de Dios, el arrepentimiento de sus pecados, no por meterse a un río, a un charco. ¿Para qué ir hasta por allá? Nos metemos en el río Tun y listo. Pero eso es pura mentira del diablo. Esa conservación. Romanos capítulo 1, 25. Mire lo que dice Dios acerca de la creación. Dios ama la creación. Dios hizo la creación. Cuando usted lee el libro de Génesis capítulo 1, Dios siempre dice, y separó la luz de las tinieblas y vio que esto era bueno. Y entonces estableció Dios el día y la noche y vio que esto era bueno. Entonces Dios se agradó cuando hizo la creación. Dios no odia la creación, Dios ama la creación. Pero ¿cuál fue el problema de la creación? Como Dios sometió bajo autoridad del hombre el destino de la creación, y estar en autoridad es cosa seria. Entonces el hombre pecó y por eso llegó la maldición a la creación. Romanos 1:25. Ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por todos los siglos. Amén.
Entonces, honrando. Acá en esta versión dice, y cambiaron la grandeza de Dios inmortal para adorar ídolos hechos en formas de simples hombres mortales, aves, cuadrúpedos y serpientes. O sea, adorando hasta animales. En la India que adoran la vaca. Hay países donde adoran el ratón y las ratas son encima de la comida y por aquí, y ellos no tocan las ratas que porque son sagradas. En Egipto son sagrados los gatos. Tienen altares. Entonces, ¿hasta dónde ha llegado la maldad de los seres humanos? ¿Sí ve? Adorando a la creación. Por eso nosotros los cristianos no adoramos a la creación, pero cuidamos la creación. Cuidar la creación es diferente de adorar la creación, ¿cierto? Yo cuido de la creación porque el medio ambiente hay que cuidarlo, porque es bienestar para nosotros. El oxígeno, el agua, el sol, todo. Pero yo no adoro, o sea, rendirle yo culto a un río. Adorar a un río. Como hacen muchos que hasta sacrifican animales y derraman sangre en los ríos que para santificar y para yo no sé qué. Eso es diabólico. Eso es del diablo. Todas esas tendencias de nueva era, de chamanismo, de animismo. La nueva era. No ve por ahí los peludos que se hacen a las orillas de los ríos. Por ahí un sector donde dan un poco de peludos y empiezan a tocar unos tambores y a blanquear los ojos al pie de una quebrada. Y tiene unos dibujos ahí de animales, unos dibujos ahí de una serpiente y no sé qué, y hacen rituales ahí. Eso es diabólico. Amar la naturaleza no implica adorarla. Entonces, vamos a definir lo que es el juicio de Dios. Para definir el juicio de Dios, definamos lo que es la palabra juicio a nivel jurídico. ¿Qué es un juicio? Es un dictamen, decisión, facultad de calificar una situación, circunstancia o actuación, distinguiendo entre lo bueno y lo malo. El juicio es cuando se determina si algo tiene buena actuación o no tiene buena actuación y se determina qué va a hacerse allí. Un veredicto. Es una determinación, una decisión. Eso es un juicio. Cuando estamos en un juicio en el tribunal, los jueces lo que hacen es dar su determinación, emiten su concepto sobre la base de los testigos, las pruebas, sobre la base de lo que dice el ente acusador, sobre todo, o sea, recoge todo y él determina cuál es ¿cómo se le dice? El veredicto, la sentencia. Acerca de Dios como el juez, mire lo que dice la Escritura. Juicios de Dios, 1 Crónicas 16:14, ¿cómo dice? Primera Crónicas 16, capítulo 16, versículo 14. Y lea por favor usted Proverbios 16:2. ¿Cómo dice? Jehová, Él es nuestro Dios, sus juicios están en toda la tierra. Claro, los juicios de Dios están en toda la tierra. ¿Y cómo dice Proverbios capítulo 16, versículo 2? ¿Cómo dice ahí? Todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión, pero Jehová es quien pesa los espíritus. Pesar. ¿Sabe qué quiere decir pesar los espíritus? Pesar los espíritus es calificar las intenciones. O sea, Dios finalmente es el que dice si mis actuaciones son malas o buenas. Dios es el único. ¿Qué dice la palabra del Señor en Jeremías 17, versículo 7? Dice que engañoso es el corazón. El corazón es engañoso. ¿Cómo vamos a confiar en nuestra propia percepción? Y la gente es atrevida. Y la gente se atreve a formular leyes y criterios. Ahora han cogido el cuento de que esto simplemente es religión. No, es que los evangélicos tienen que ser más tolerantes con otras religiones. No, es que esto no es un problema de religión. Dios hizo la creación. Entonces, ¿cómo vamos a pretender que si Dios hizo la creación y estableció leyes, cómo vamos a pretender que el que actúa diferente de las leyes de Dios está también haciendo lo correcto? Porque es que en su propia opinión, él considera que está haciendo lo correcto y simplemente no lee la Biblia, no cree en Dios, pero puede hacer lo correcto. Eso no tiene cabida. Daniel capítulo 5,
versículo del 25 al 28, vemos un caso, ¿cómo es pesar? Imagínense ustedes una balanza. ¿Se acuerdan esas balanzas antiguas que eran así de dos brazos? Cuando se habla de justicia, siempre el símbolo como de la justicia es una balanza. Entonces, por favor, busquen todos Daniel 5, del 25 al 28. Mire cómo es pesar. ¿Qué es pesar los corazones? Como leyó ahorita en Proverbios 16, 2. Y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsin. Esta es la interpretación del asunto. Mene, contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Tekel, pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Perez, tu reino ha sido roto y ha dado a los medos y a los persas. Así es. Entonces, ¿qué estaba pasando? ¿Se acuerda que nosotros en los estudios, cuando nosotros estuvimos estudiando el libro de Daniel, hubo una parte del libro de Daniel que nosotros estudiamos Daniel capítulo 5? Y acuérdense que estuvimos viendo que en esa época, cuando el rey Belsasar, descendiente de Nabucodonosor, el rey Belsasar fue rey en Babilonia. Y mientras el rey Belsasar estaba como rey, ¿qué fue lo que hizo Belsasar? Que desató el juicio de Dios. ¿Qué fue lo que hizo Belsasar? ¿Se acuerdan? Hizo una fiesta y luego después de que ya estaban como pasaditos de copas, mandó traer lo que había sido unos utensilios que han sido consagrados a Dios, unas copas. Y tomaron en ellas. Eso fue lo que desató el juicio. Y dice la palabra que ellos en medio de sus tragos empezaron a ver en la pared que empezó a aparecer una mano y empezó a escribir. Tremendo, o sea, eso es algo, eso es algo que le enfría a uno todo. Y empezó a mirar una escritura, decía, Mené, Mené, Tekel, Uparsin, escribió en la mano en la pared, Mené, Mené, Tekel, Uparsin. Y ellos, ¿y eso qué es? Y le preguntaron a los magos y a los sabios y nadie sabía interpretar hasta que dijeron, hay uno que es muy sabio, venga, preguntémosle, Daniel se llama, el hebreo, preguntémosle a Daniel. Lo mandaron a llamar y él dice, así dice el Señor. Entonces dice, ha sido medido y ha sido hallado falto, ha sido pesado y no diste la medida. Ahora tu reino será entregado a los medos y persas. Entonces, ¿qué hace Dios? Mire, las acciones de nosotros como seres humanos, a veces nos creemos muy Coca-Cola, nos creemos muy sobrados de lote, pero llega Dios y evalúa nuestras acciones. Mire, Dios es el que llega y evalúa nuestra vida y Él dice si actuamos mal o bien, no es el ser humano. Ahora, por eso es que yo les digo que las leyes que se emiten sobre la base de la propia opinión del hombre son leyes necias. Porque es que el único que puede pesar los corazones, los espíritus, Él pesa las intenciones. ¿Qué significa pesar? Medir. Cuando usted está haciendo un vestido, usted que es confeccionista, usted está haciendo un vestido, usted tiene que tomar medidas. Y usted primero mide para saber dónde cortar. Así es el juicio de Dios. Dios mide. Él mide. Él mide nuestra vida para saber cómo pulirnos, para saber cómo hacer con nosotros. Él mide. Él midió a Belsasar y dijo, y fuiste hallado falto. Como cuando estaba chiquito que jugaba, este gato no sirvió, que no pudo coger el gato al ratón, y este gato no sirvió. Así es. Dios nos dice a nosotros que perdimos el año. Cuando nosotros somos juzgados por la mano de Dios y nosotros no obedecemos, nosotros no atendemos el llamado del Señor. Definiendo entonces lo que es el juicio, los juicios de Dios. ¿Qué son los juicios de Dios? Teniendo en cuenta eso. Son los dictámenes, veredictos, sentencias, decisiones que el Señor resuelve sobre el destino de las naciones y todos los seres humanos. Todos sus juicios están en la palabra de Dios. O sea que alguno dice, no, es que lo cierto no lo supimos. No, ¿cuál no lo supimos? Todos tienen Biblia. Ninguna persona puede decir que no sabe que Dios la va a juzgar, porque en la Escritura están todos los juicios de Dios. En la palabra de Dios están todos los juicios. Hay un juicio final del que habla la palabra. O sea, los juicios de Dios
son los veredictos y los dictámenes y las decisiones que Dios toma sobre su creación, pero no estamos hablando del juicio final. Llegará el momento del juicio final. Busquen por favor allí, los niños también, Apocalipsis 20. Eso es muy importante, que lo lean completo. Apocalipsis capítulo 20, versículo del 11 al 12. Ayúdale a buscar allí, Apocalipsis 20, del 11 al 12. Espéreme. ¿Ya lo tienen ahí todos? Léalo pues usted. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Los juicios de Dios. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Entonces, mire, en los países se emiten leyes, normas, resoluciones. En los países hay leyes, ¿sí o no? Hay normas sobre las cuales se rige el país. Pero ¿cuál es el problema? Que mientras esas normas o leyes más se vayan alejando de los juicios de Dios, tienden a ser más injustas. Entonces una persona puede cumplir con la ley de los hombres, sin embargo no tiene la garantía de que está cumpliendo con la ley de Dios, de que está obedeciendo las normas de Dios. Entonces se dan cuenta que sí va a haber un juicio final y que todos vamos a tener que presentarnos ante el trono de Dios. No hay nadie que diga, no, es que yo soy multimillonario, yo soy dueño de una multinacional, construí un cohete y me voy a vivir a Marte. Entonces me voy a salvar del juicio de Dios, porque hoy en día hay gente, científicos, gente en la misma NASA, multimillonarios, gente que tiene plata hasta para nadar en piscina, en puro billete, y están planeando irse a vivir a otros planetas, que para huir del juicio de Dios. El desarrollo de la ciencia y la tecnología, creando, que porque descifraron el genoma humano, o sea, el código genético del ADN del ser humano, entonces empiezan a hacer experimentos y que hoy en día hay personas que piensan, estos mismos científicos, yo vi hace poquito lo que están hablando acerca del transhumanismo. El transhumanismo es una filosofía, es una ideología que se obsesiona para fabricar el ser humano perfecto. Entonces, un ser humano que no se muera, que sea eterno, que nunca se envejezca, que nunca se enferme, un ser humano que va a tener fuerza descomunal. Entonces, coger los ADNs de animales, mezclarlos con ADNs del ser humano, estoy hablándole de la biogenética, mezclas de informática, del desarrollo de la medicina, del desarrollo de la química, y coger todo esto y producir los superhombres, lo que llaman ellos los superhombres o los cyborg. Yo pensé que eso era de películas, pero hace poquito vi un video acerca de cómo están haciendo eso y eso ya es una realidad. Proyectos a nivel mundial, los más ricos del mundo están promocionando esos proyectos. Que una persona, ¿cuál es lo que decía? Hay hasta diseñadoras, arquitectos, y dicen, no, es que a una persona le quitan su ojo y le desarrollan a través de ADN un ojo de un águila, entonces la persona va a ver más. Le pueden poner ADN en sus piernas, piernas robotizadas. Entonces termina un Frankenstein. Eso lo es. Es que mire, es tanta la rebeldía, eso es soberbia contra Dios. ¿Cómo se llama eso? El detrimento del cuerpo humano. De decir que este cuerpo está desactualizado y que tenemos que actualizarnos. Que hoy en día la tendencia es empezar a reemplazar los órganos humanos por órganos cibernéticos y totalmente potenciados para que la persona nunca más se vuelva a enfermar, ni se envejezca. Entonces, eso es una depravación. Eso es una depravación. Hermanos, más que mucho conocimiento, más que mucha revelación y muchas cosas, tenemos que preocuparnos es por amar más a Dios.
y conocer sus justos juicios. Mire que el diablo, el Señor me decía en estos días, el diablo era un ángel querubín y sabía mucho. Mire, el diablo conoció los lugares celestiales, conoció el trono de Dios como ninguno de nosotros lo ha conocido. Él lo conoció en vivo y en directo. Y a pesar de tener mucho conocimiento, se torció. Entonces este cuento no es aquí de tener mucha sabiduría, no es de mucha revelación. Este asunto aquí es de amar a Dios y de ser fiel a Dios, porque el orgullo destruye. Entender los juicios de Dios también es aceptar su soberanía. Jeremías 18:6, ¿cómo dice? No podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová. He aquí como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. En esta versión dice, pueblo de Israel, ¿es que no puedo hacer yo contigo lo mismo que hizo el alfarero con el barro? Ustedes, pueblo de Israel, son en mis manos como barro en las manos del alfarero, dice el Señor. Quiere decir que Dios tiene el poder, el dominio, la autoridad, Él es soberano de hacer con la creación lo que Él quiere. Amén. Y eso es lo que más ha exacerbado la ira del diablo. Y eso es lo que más, digamos, como que hace hervir la sangre del impío, del orgulloso, del soberbio contra Dios. Por eso tanto desarrollo científico y tecnológico en función de desafiar a Dios, de desafiar las leyes de Dios. La gente planeando piensa que con su mucho conocimiento, mucha ciencia y mucha habladuría, que van a poder evadir los juicios de Dios. Dios es soberano. Es más, mire, Dios mismo habla en este libro de Jeremías, en estos capítulos, dice, la misma creación respeta más a Dios que los seres humanos. Va a decir, ¿por qué? El cielo nunca se atreve a tocar el firmamento. El cielo siempre está arriba y respeta, porque es que Dios lo separó. Cuando creó, Dios lo separó. Y ahí está. Usted nunca ha dicho, ay, el cielo. No, el cielo se rebeló, le dio rabia. Dijo, no, yo también puedo bajar. El cielo nunca dijo eso. El cielo nunca se rebeló. El sol nunca se sale de su ruta. El sol nunca se sale, el sol nunca se desvía, el sol no se viste de otro color, porque es que así lo creó Dios. Los 4 vientos recorren la tierra por la orden de Dios. Los 4 vientos, usted nunca ha visto un viento que se rebele, no, me va a devolver, o no, aquí me quedo, así Dios me diga que de aquí no me voy. Mire, la creación no es rebelde a Dios, la creación no se rebela, ¿sí ve? Dice la palabra de Dios en el Salmo 19, algo tan bonito, dice, un día emite palabra otro día. Esto significa que los días se relevan, o sea, cuando está terminando un día, el otro está comenzando, como en las carreras de relevos, le recibe y después le entrega al otro, son relevos. Pero usted nunca ha visto un día que diga, ah, no, yo no quiero durar 24 horas, yo quiero durar más, entonces aquí me voy a quedar. Usted nunca ha visto un día peleando con otro día, rebelándose contra Dios. Mire, la creación es perfecta. La creación es perfecta. Cuando uno mira la naturaleza, uno mira el respeto y la reverencia a las leyes de Dios. ¿Por qué los seres humanos no hemos respetado las leyes de Dios? Si hasta un pajarito sabe eso. Hasta un pajarito se sujeta a la ley de Dios. Cuando emigran de un lugar a otro. Ellos emigran indicados por la orden de Dios, salen de unos lugares a otros, a parearse, a cargar provisiones, a comer alimento, a aprovechar las cosechas. Ellos emigran en manadas. ¿Quién les da la orden? Yo nunca he visto ninguna persona que diga, listo, ya pueden arrancar. Los pajaritos nunca necesitan de la orden de un ser humano. Es Dios el que les da la orden, ¿sí o no? De la creación se sujeta a las leyes de Dios. Yo he leído el libro de Job en el capítulo 38 y si alguien quiere saber cómo Dios creó, Dios hizo la creación, Dios cómo creó el universo, en Job capítulo 38 hay una explicación maravillosa, en 38, 39, 40, 41, hasta el 42, porque Dios le dice a Job,
Ah, bueno, ya se quejó, se rascó con el tiesto la sarna que tenía. Déjeme que le voy a hablar, siéntese y trague entero que voy a empezar a hablar yo. Y empezó Dios a hablarle a Job. ¿Dónde estabas tú cuando yo creaba el universo? ¿Quién le puso las medidas a la tierra? ¿Quién hizo esto? ¿Quién hizo aquello? ¿Quién estableció los depósitos de la nieve? ¿Quién abrió las compuertas del abismo? ¿Quién tal cosa? ¿Quién rodeó los mares? Empieza a explicarle Dios a Job cómo hizo la creación. Y empieza Dios a mostrarle, porque es que eso era como estar en vivo y en directo. Empieza Job, y Job terminó así como los muñequitos de las caricaturas. Cuando Dios terminó de contarle todo, cómo hizo la creación, Job quedó así. Y entonces, ¿sabe qué dice en el 42? Dice, hablaba lo que no entendía. Dice, antes de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. O sea, no estaba por nada. Yo pensé que conocía a Dios y no estaba por nada. Job se da cuenta de que era un religioso y que Dios lo tuvo que sacudir de toda su confianza en sí mismo. Dios lo tuvo que sacudir precisamente para que él entendiera cómo eran las cosas. Todo ese libro de Job es muy maravilloso. La creación se sujeta entonces a sus leyes. El hombre es el único que se opone para evadir, para burlarse de los juicios de Dios. Entonces, los juicios de Dios en eso son los veredictos de Dios, son los dictámenes de Dios, lo que habíamos hablado. Ya entonces terminamos esta parte de los juicios de Dios. Vamos a orar, vamos a hacer una oración al Señor para darle gracias por sus juicios, darle gracias a sus juicios son justos, amén, sus juicios son maravillosos. Vamos a hacer esta oración primero y ahorita entonces hablamos sobre eso. Señor, te damos muchas gracias, Señor, por tu gran amor, por este mensaje de la palabra, porque tú eres fiel, Señor, porque tus juicios son justos, Señor.